Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez. El tema de hoy es la historia de una ceremonia. Hasta el siglo XII, los matrimonios no eran oficiados por sacerdotes ni religiosos. Era un asunto netamente familiar. Ni siquiera se realizaban las bodas en los templos. La mayoría de las ceremonias matrimoniales eran oficiadas por los padres o por el varón más importante del clan, y se realizaban generalmente en el campo o frente a las casas de los que iban a contraer matrimonio. Sin embargo, desde mediados del siglo XII, entró en plena vigencia una ley eclesiástica conocida como ley canónica, y se introdujeron dos cambios cuyos efectos perduran hasta hoy. Por una parte, la Iglesia popular de ese momento, la Iglesia católica, presionó para que las personas se casaran en presencia de un sacerdote, en una audiencia pública con testigos, y que la ceremonia tuviera lugar en el templo, más específicamente a las puertas de las iglesias. Siglos después, las bodas comenzaron a ser realizadas en el interior del templo frente al altar, y eso es otra historia. Por otro lado, a partir de esta fecha, se introdujo la costumbre de que no era absolutamente necesario realizar una boda con el consentimiento paterno. Bastaba la voluntad mutua de los contrayentes. Es decir, con estas prácticas se le quitó total injerencia a la familia en relación con la boda. Muchas personas creen que siempre las bodas se celebraron en actos litúrgicos, eclesiásticos, religiosos o en un templo. Pero tal como señalamos, la historia muestra otra cosa. En cierto modo, esta restricción se puso para poner orden en una situación que a veces se prestaba para abusos. Sin embargo, se le dio al matrimonio, a la boda, un sentido que no tiene y que no aparece en ninguna parte de la Biblia y que derivó más tarde en el dogma del matrimonio como sacramento. Me hubiera gustado más la época en que los padres celebraban las bodas de sus hijos, más allá de que hoy aceptemos solo como válido el que los clérigos y los pastores la realicen. Sin embargo, en el contexto original tenía un sentido muy interesante, un sentido de participación en una fiesta que era a la vez un compromiso familiar y un compromiso particular entre los contrayentes, cosa que hoy parece no estar en la mente de muchas personas. Por otro lado, una tendencia de hoy es convertir a las bodas en una ocasión tan formal, religiosamente o desde el punto de vista eclesiástico y todas las fórmulas que se utilizan, que de pronto pierde el sentido de alegría que existe en el hecho en sí. El argumento de que la boda debe ser celebrada únicamente en un templo y ante la presencia de un sacerdote o un pastor, y suponer que solamente allí, en el templo, está la presencia de Dios, y suponer que solamente cuando un pastor o un sacerdote dirige una boda hay bendición de Dios, eso no tiene ni asidero lógico ni asidero bíblico. Es simplemente una costumbre que se introdujo recién en el siglo XII. ¿No está acaso Dios en todas partes? ¿Por qué no va a estar en la presencia de los contrayentes si celebran una boda, por ejemplo, en un parque? Me ha tocado dirigir y me ha tocado participar en bodas que se han hecho en lugares abiertos, en parques, en lugares extraordinarios, que no necesariamente son templos, y eso no significa que no tengan bendición. Hay mucha paz, mucha alegría, para mi gusto, en las bodas que se celebran en el contexto de la naturaleza. Lo importante es que el matrimonio es una institución formada por Dios, pero que se la ha cargado con una cantidad enorme de prácticas y de formalismos que nada tienen que ver con la intencionalidad de Dios en la formulación de un matrimonio. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez.